Muchas personas andan seriamente preocupadas por la posible influencia negativa que el comportamiento y las palabras de famosas y famosos puedan tener sobre el resto de la sociedad. En este programa que les presento vamos a intentar averiguar si tal inquietud tiene una base real. Lo primero será saber si toda celebridad es un modelo social, es decir, si es para los demás un modelo de conducta, buena o mala, y un estímulo positivo o negativo. O si, por el contrario, el mero hecho de ser famoso no lo convierte a uno en un modelo a seguir. ¿No será que la idea de la decisiva influencia de los famosos está difundida por quienes tienen intereses económicos en que se acepte que los demás vamos a hacer lo que los famosos hacen y que por lo tanto vamos a comprar lo que ellos consumen o anuncian? En mi opinión es lamentable que los medios de comunicación promocionen a personas cuya biografía no tiene ninguna importancia, cuyas actitudes, cuyos principios son a veces rechazables y cuyos méritos son escasos. Vamos a ver qué nos dicen al respecto los invitados de hoy. Yo les invito también a ustedes a entrar conmigo a este espacio del Centro Párraga y asistir a nuestra conversación. Por cierto, mi nombre es Alfonso Carmona y esto es Azufre Rojo. Para hablar del tema de los modelos sociales, tenemos hoy con nosotros aquí en el Centro Párraga a Lola Frutos Balibrea. También nos acompaña hoy aquí José María Martínez Selva. Acaba de publicar un libro que nos va a interesar mucho en este programa, que se llama La Gran Mentira. Y también tenemos la suerte de contar hoy con Antonio Peñalver. Lola Frutos Balibrea es doctora en Sociología y profesora de la Universidad de Murcia, experta en Sociología de Género, del medio ambiente, de la política y de la opinión pública. Es una persona de reconocido prestigio e imparte sus conocimientos en diferentes foros de todo el mundo. José María Martínez Selva es catedrático de Psicobiología en la Universidad de Murcia, donde imparte las asignaturas de Psicofisiología y Psicología Fisiológica. Ha sido responsable de Sprint, Programa para la Innovación y Transferencia de Tecnología de la Comisión Europea en Luxemburgo. Autor también de numerosos trabajos en publicaciones nacionales e internacionales y de libros sobre diferentes temas, como Aprender a comunicarse en público, La psicología de la mentira y la gran mentira, con la editorial Paidós. Antonio Peñalver es director general de Deportes de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes de la región de Murcia. Peñalver ha sido decatleta y ha participado en 3 Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Asimismo, fue medalla de plata de decatlón en los Juegos Olímpicos de Barcelona. A todos les doy las buenas noches. Lo primero, me gustaría saber el concepto de modelo social, cómo definirlo, de dónde viene eso de modelo social. Supongo que tiene que ver con el inglés role model, que se emplea en psicología, pero Lola, ¿nos podrías aclarar un poco de qué vamos a hablar hoy con esto de modelos sociales? Bueno, con el concepto de rol, de papel social, de modelo social, siempre se alude a el sistema de valores sobre el que está montada una sociedad determinada. Naturalmente, el tipo de valores que una sociedad tiene no es algo natural, sino que viene históricamente dado, se ha construido a lo largo de la historia.
y tiene diversos subsistemas, económico, educativo, familiar, que la generación adulta la enseña a las generaciones jóvenes a través de lo que los sociólogos denominamos proceso de socialización, que es muy importante. El proceso de socialización empieza desde que una persona nace hasta que muere. Es muy intenso en las primeras etapas, en la familia, posteriormente en la escuela. Los medios de comunicación también ejercen de agentes socializadores, el profesorado, en las empresas, en el mundo del trabajo, el grupo de amigos. Todo contribuye a precisamente aprender la cultura, los valores. Lo que ocurre es que esto es algo no estático, sino dinámico. ¿Por qué? Porque, lógicamente, las sociedades cambian. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores sobre lo que está montada una sociedad están sometidos a un proceso de cambio y significa que muchas veces los valores que legitiman una relación, por ejemplo, de dominación-subordinación, se ven sustituidos por otros valores. En el caso de nuestro país, precisamente, es un interesante objeto de estudio porque probablemente los cambios que ha habido en España en los 30 últimos años han sido tan intensos que muchos autores dicen que España ha cambiado más en los últimos años que en los 200 años anteriores. Entonces, desde modelos de familia, el proceso de secularización, los cambios de roles de género que han sido muy intensos desde la etapa de la transición política hasta ahora. Entonces, todo ello está contribuyendo a que haya valores que de alguna manera son tradicionales todavía y otros que afloran, casi que vienen desde los márgenes del sistema social y que están ahora mismo ganando nuevo terreno. Este sería, en síntesis, un poco la imagen del modelo social. Entonces tenemos dos clases de valores, unos valores admitidos tradicionalmente y que tienen vigencia, unos valores nuevos que pueden entrar en contradicción con esos valores tradicionales y hay personas que los encarnan, esos valores, es decir, el niño aprende de esos valores oyendo que se les dice cómo tienen que ser estos niños, etcétera, o viendo a personas que encarnan esos valores. José María, ¿qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, hay personas que encarnan estos valores, o también podríamos hablar de estos comportamientos, tanto sociales como individuales, y desde luego, como muy bien señalaba Lola en su intervención, pueden representarlos personas allegadas, personas cercanas al individuo, como puede ser la familia, los amigos, los compañeros de colegio, pero en otras ocasiones, y más en esta sociedad, precisamente a raíz de los cambios que se han producido, pueden ser personas muy lejanas, incluso que vivan en otro país, en otro continente. A través de los medios de comunicación hay personas que encarnan valores y comportamientos y actitudes de muy distinto tipo. Y esas personas también tienen una influencia muy notable. Yo casi señalaría que entre los grandes cambios que ha habido es, por una parte, el aumento de las personas que representan estos valores, es decir, antes los mensajes le llegaban al niño o al adolescente a través de la familia, de los vecinos, de los compañeros, y puntualmente, por lo menos en mi época, por la radio, a lo mejor en el cine. Y hoy en día la sociedad de la comunicación pues, permite que personas de muy distintos países y de ámbitos muy diferentes, a través de los medios de comunicación, puedan tener una influencia tremenda en estos procesos de transmisión. Yo creo que los valores, posiblemente los modelos que transmiten estos valores se han multiplicado y ya los mensajes no llegan por 4 o 5 canales o 4 o 5 tipos de personas, sino que son muy variados. Y al mismo tiempo creo que se contrarrestan también, es decir, el potente efecto que podía tener antes una persona, pensemos un cura en la iglesia, en el sermón dominical, que podía tener un efecto muy importante, o los medios de comunicación, cuando por la radio solo había un informativo único para todo el país. Entonces lo que hay es una multiplicidad de modelos y yo creo que compiten entre sí. Y muchas veces
y hablo también incluso en el papel de padre, como muchos padres quieren influir posiblemente más de lo que realmente están influyendo, cuando realmente ya no es tanto a lo mejor el compañero de clase, sino con quién el niño conecta en Internet o con quién habla o que le llega a través de la gran diversidad de medios que tenemos hoy en día. Sí, yo creo que esas personas que llegan a tener relevancia social, estén en el país que estén, yo no sé por qué razón se llega a pensar que estas personas tienen que tener también un comportamiento que sea un modelo social. Pienso, por ejemplo, en un deportista como tenemos aquí, Antonio Peñalver. Antonio Peñalver llega a ser un héroe nacional o un héroe regional, pues ¿por qué? Porque igual que antes eran los guerreros, los militares los que ganaban batallas y entonces eran héroes nacionales, el Cid era un héroe nacional, ¿no? O Colón porque descubre América, pero ahora hay una cosa nueva, como tantas cosas nuevas están sucediendo, acabamos de aludir a ello, pues ahora los nuevos héroes nacionales son los deportistas, entre otros, y también quienes ganan premios, por ejemplo, en los Oscars, por ejemplo, ¿no? Entonces son nuevos héroes nacionales. Pero es que un héroe nacional, por ejemplo, un deportista, tiene la obligación de ser ejemplar, de que todo el mundo piense, bueno, es que si es alguien así como Antonio Peñalver, tiene que ser una persona pues que no haga tales cosas malas y que haga tales cosas buenas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, a un deportista como tal, un deportista que llega a un nivel muy alto de desempeño en su tarea, ¿no? Es evidente que algo de esos valores socialmente aceptados se encarna. O sea, para ser un campeón olímpico, para ser campeón de España incluso, o para ser incluso campeón autonómico de cualquier deporte, detrás de ese hecho puntual necesariamente tiene que haber un trabajo planificado, una tenacidad, un tesón, el tener un cierto compromiso con el proyecto vital de la persona, ¿no? Eso, vamos, son valores socialmente aceptados ahora y siempre. Quizá ahora están un poquito más en desuso o en crisis, ¿no? Otra cosa es que ese héroe pierda la condición humana. No se pierde. Evidentemente un héroe del tipo que sea, del tipo en el deporte, como todos los demás, también es humano, también puede cometer errores y de hecho pues hay también grandes héroes caídos por haber cometido faltas absolutamente reprochables, ¿no? Lo que no puede ser es que permanentemente se le pida al ejemplo, al deportista, que sea, pues no sé, o sea, que vaya todo cosas que pueden ser mucho más superficiales como, no sé, el tener el pelo de tal cual manera, que eso ya entra dentro de cada uno, ¿no? Hay un cierto conflicto quizá entre ese desempeño, esos valores absolutamente recomendables y luego también que se idolatre demasiado a esa persona de tal forma que cualquier detalle no agradable sea convertido pues en una causa de reproche y de ejecución pública, ¿no? Sí. ¿Tú, por ejemplo, tienes dedicado alguna calle? Sí, varias. Sí. Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque, claro, dedicamos una calle, el nombre de una institución, de un estadio, de un centro, dedicamos el nombre a una persona que está viva y que, por lo tanto, nos puede fallar, ¿no? Puede encarnar valores contrarios a los valores imperantes en esa sociedad. Hay países donde tienen prohibido poner el nombre de una persona a una calle o una institución hasta que esa persona no haya muerto. Porque es solo entonces cuando sabemos, bueno, a no ser que luego se descubra algo, en fin, esta persona ha sido ejemplar toda su vida y encarna los valores de esta sociedad, ¿no? Yo creo que efectivamente eso es un problema para vosotros, los que tenéis nombres de calle, ¿no? Porque esto os va a obligar siempre a estar en el candelero, a ser observados,
Hombre, yo también ahora, por mi ocupación actual, como cargo público, pues también tengo, se me supone, ¿no?, una cierta ejemplaridad en el comportamiento general, ¿no? Pero no podemos tampoco caer en ese extremo, ¿no?, de que prácticamente desde que te levantas hasta que te acuestas no haya... Bueno, pues también puedes tropezar, algún día puedes decir alguna palabrota, pero no, yo creo que ese no es la esencia de esa heroicidad o ese modelo para el resto de las personas. Y es que, por otra parte, también es difícil. Actualmente yo creo que lo más complicado, sobre todo para los jóvenes, para los chicos y chicas que están un poco dando sus primeros pasos, es seleccionar y que les lleguen o adoptar un modelo o modelos que sean de alguna forma saludables. Y no me refiero a saludables en el sentido estricto de la salud física, sino de encontrar un camino propio a través de esa selección que todos hacemos. Lo difícil o lo realmente complicado ahora mismo para los padres, José María también, que aludía a ese tema, es de alguna forma estar seguros con la velocidad a la que fluye la vida de todos los mayores, de todos los que estamos aquí sentados, creo que todos somos mayores ya. Tenemos esa responsabilidad de cuidar de los más pequeños y de hacer un poco de filtro o de pastor, si me permite el símil, ¿no?, guiando un poco a esas personas a nuestro cargo para que encuentren ese camino propio, recogiendo esos valores recomendables. El problema es que, pues, como los medios, en mi opinión, actualmente, los medios de comunicación, el bombardeo masivo de mensajes contradictorios, pues debe ser muy difícil ahora mismo ser adolescente, tener un proyecto vital o intentar hacer un proyecto vital con pasión, con convencimiento, cuando por todas partes sí, vale, hay unos mensajes que pueden transmitir los deportistas o las instituciones públicas de esfuerzo, de dedicación, y sin embargo, por otro lado, más o menos el mensaje es un poco que coge el dinero y corre, ¿no? O sea, el día a día y punto, ¿no? No hay más. Sí, yo creo que hablaremos de eso después, ¿no? Del coge el dinero y corre, del pelotazo, de este tipo de nuevos valores, antivalores, los llamaría yo. Pero, no sé, creo que José María quería decir algo. Quería comentar que precisamente de los cambios sociales que se han producido, cada vez es más difícil que haya un personaje que represente de manera pura un valor universalmente aceptado, porque hay tanta exposición pública de las personas y hay tanta cercanía, los medios de comunicación te lo traen, que cada vez es más fácil encontrarle defectos a alguien, y lo vemos en muchos periódicos que cuando van a por uno, pues enseguida encuentran algo por donde atacarle. Entonces lo que ocurría antes, que se utilizaban las parábolas, se utilizaban los cuentos, las vidas ejemplares de héroes, de santos, los mitos, eso era indestructible, porque como no existían o como no se sabía si realmente era así, nadie podía atacarlos. Pero la verdad es que la proximidad, hay una frase que dicen en Francia, que es que nadie es un gran hombre para su mayordomo. Es decir, si tú invades la vida de una persona, siempre encontrarás aspectos que pueden ser muy criticables. Al respecto hay un libro de un filósofo, de Miguel Catalán, que se llama El prestigio de la lejanía. Es decir, cuando alguien está muy lejos, ¿no?, en otro tiempo o en otra época, pues es fácil hablar solo de lo bueno, y por lo tanto el riesgo, y yo creo que es un riesgo real en esta sociedad de la comunicación, es que escojas a alguien como un gran ejemplo, pero después esta cercanía o esta proximidad te permita encontrar matices que, por otra parte, humanos, totalmente normales, pero que pueden desvirtuar esa capacidad de influir, ya pensamos positivamente, no siempre en valores positivos. Yo creo que ahora es más difícil encontrar a alguien que encarne, es decir, que los hay, las personas que no quiero aquí disminuir a nadie, ¿no? Pero cada vez es más difícil, porque la proximidad y los medios de comunicación permiten explorar, pues, todas las avenidas de una persona, ¿no? Y entonces es raro encontrar alguien totalmente justo, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos un deportista y en el deportista es más difícil la mentira. Es decir, quien gana un decatlón, pues no lo gana mintiendo.
Bueno, quizás haya la mentira del doping, pero incluso en ese caso, el doping por sí solo no lo es todo, ¿no? Tiene que haber, sin duda, un trabajo que, como Antonio acaba de decir, pues supone esas virtudes de abnegación, de sacrificio, de tesón, de constancia, que son virtudes socialmente valoradas como buenas, como muy positivas, ¿no? Pero hay otras personas que adquieren celebridad y que ganan premios, que no necesitan esos valores. Pienso en el caso de los actores, de las actrices de cine, donde efectivamente puede haber la mentira, es decir, una persona puede ser muy diferente de cómo quiera aparecer, ¿no? ¿Qué piensas, Lola, de esas otras celebridades? Bueno, yo creo que los modelos sociales tiene que ver, hay una relación entre individuo y sociedad. Es decir, siempre se puede elegir, a pesar de lo que hayamos aprendido a través del proceso de socialización. Es decir, una cosa somos lo que, bueno, el famoso refrán de sé tú mismo, implica de alguna forma el que yo siempre tengo la libertad de elegir, casi siempre, ¿no? Pero hay otras situaciones que me vienen dadas, me vienen heredadas. Entonces, en esa interacción surge la acción del individuo en sociedad. Entonces, yo creo que en nuestra sociedad, como muy bien decía Martínez Selva, efectivamente, es ahora mucho más complejo, más difícil. Hemos pasado de sociedades más simples, donde la acción comunicativa era la vida comunitaria más sencilla, ahora a multitud de agentes socializadores, todo es muy complejo. Entonces es más difícil decir, este es el modelo a seguir. Yo sobre todo quería señalar que no siempre el reconocimiento, el honor que era a lo largo de toda la historia siempre se ha reconocido como se ha dado un premio el atleta en las antiguas sociedades hasta las actuales, personas que han destacado porque de alguna forma representan esos valores que son nucleares en una sociedad. Entonces, lo que está ocurriendo es que la sociedad que está sometida a intensos cambios no siempre son reconocidos modelos que son valorables y que deberían ser más valorados de lo que está. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que digo. Por ejemplo, en épocas donde hay una gran coerción política, por ejemplo, en la época del nacionalcatolicismo, en la época franquista, se exaltaba mucho el papel, el rol de género femenino, el rol de las mujeres tenían que ser esposas, madres, pero no sujetos políticos, como si la mujer, por el hecho de ser mujer, tenía que ser abnegada, sacrificada, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día, con los valores democráticos, las mujeres están, lo que significa ya es, o lo que las mujeres quieren es ser tratadas como sujetos políticos igual que los hombres. Ahora, la pregunta sería, ¿realmente si ha habido una ausencia de modelos sociales valorados, relacionados con la subcultura femenina? Me refiero aquí a subcultura no como algo despreciativo, sino como una cultura propia de un grupo humano, en este caso las mujeres. Sí. Es decir, valores que son útiles para la sociedad, que son importantes y, sin embargo, por el hecho de que las mujeres todavía hoy somos minoría en muchas instancias, hay ausencia de modelos. ¿Por qué? Porque los modelos, los valores, se generan, son definidos siempre por una sociedad y siempre es quién define qué valor es el imperante. Entonces, yo creo que históricamente muchos modelos importantes en la sociedad han sido definidos como masculinos y podríamos decir ausencia de lo femenino en todo lo que tiene que ver con la vida pública. Me refiero a la toma de decisiones, al poder político y económico. Hay ausencia de modelos femeninos, lo cual no quiere decir
que las mujeres no hayamos estado ahí. Hay muchas tesis doctorales que están ahora mismo reivindicando y viendo la contribución de todo el papel cultural de las mujeres a la sociedad y que ahora están en alza. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿realmente están esos modelos suficientemente reflejados en la sociedad, en los medios de comunicación? Generalmente suelen ser, sobre todo, valores masculinos, no femeninos, ¿no? Entonces, y los valores femeninos, ahora mismo, ¿quién los encarnaría? Bueno, es que precisamente el tema no es, primero, tendríamos que definir primero qué es lo que es útil y valioso para una sociedad, independientemente de que lo hagan hombres o lo hagan mujeres. Eso es lo primero. Sí, yo pienso en los científicos, por ejemplo. Tenemos el caso de los esposos Curie, sí. ¿no? Sí. Claro, era un hombre y una mujer, marido y mujer. Sí, pero Madame Curie, que llega a descubrir una serie de aportaciones al átomo, la física, en muchos libros se recoge como la esposa de Curie, no como ella misma. Entonces ha tenido que... ¿Por qué? Porque hay, volviendo un poco a la pregunta inicial de los roles sociales, lo que se define socialmente como papel, como rol social, a veces hay otra palabra importante que son los estereotipos y que están jugando malas pasadas. Me refiero a que los valores cambian, pero la existencia de estereotipos hace que dificulte ese cambio social. Es decir, la idea de que la mujer tiene que estar ausente hace que en algunos libros se cite a Madame Curie y no por ella misma, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente ahora mismo lo que tenemos es ausencia de hombres en ámbitos privados y que tendrían más que ver con cambios de leyes desde todo el periodo de la transición política hasta llegar por ejemplo, a la ley de igualdad. Es decir, valores de equidad que por el hecho, independientemente de ser hombre o mujer, hombres y mujeres debemos hacer cosas importantes para la sociedad en el ámbito público y en el ámbito privado. Pero la pregunta es, ¿están reflejando los medios de comunicación estos cambios que están en la sociedad y que algunos ya se han trasladado a leyes? Lo que no sé es por qué los medios de comunicación resaltan tanto la vertiente negativa de las personas y a partir de esa vertiente negativa hacen a esas personas famosas. Sí, yo creo que hay otra dificultad, porque si nos pusiéramos de acuerdo, como decía Lola, en qué valores son los que hay que transmitir y después de qué manera, es decir, cuáles serían los agentes o los actores que lo hicieran, hoy en día hay una dificultad añadida y es que la fama por sí misma, es decir, solamente por el hecho de aparecer en los medios, convierte a una persona en influyente. Cuando esto es algo que lo trastorna todo, es decir, poniéndonos de acuerdo en lo que es lo que hay que transmitir y cómo, resulta que cualquiera que haya llegado a ser famoso de la manera, no ya por una trayectoria consolidada como deportista o como investigador, sino que haya llegado por los motivos, y a veces son motivos de lo más deleznable o de lo más nimio, es decir, de lo más irrelevante, esta persona solamente porque aparece en los medios ya es importante. Y esto está llevando también a un cambio en los valores de los jóvenes. Muchos no quieren ser ricos, quieren ser famosos. Primero quieren ser famosos, porque entienden que la fama, el aparecer en los medios, el que hablen de ellos, sea por lo que sea, ya es un trampolín o una especie de puente o de instrumento para conseguir muchas otras cosas. Entonces yo creo que bajo mi punto de vista, es algo tremendamente importante en lo que los medios de comunicación y la audiencia, es decir, los que vemos o estamos pendientes de los medios, tenemos un problema terrible, porque resulta que cualquier persona que aparece, aunque haya hecho la barbaridad más grande que podamos imaginar, ya por sí misma puede convertirse en alguien que está transmitiendo valores o que está transmitiendo comportamientos de lo más incontrolable, ¿no? Entonces, para mí eso es una dificultad tremenda. Pero no aparecen los medios a pesar de haber hecho una barbaridad, aparecen los medios porque ha hecho una barbaridad. Ese es el problema que yo veo, ¿no, Antonio? Es que además, yo creo que en esa partida de ese famoseo, precisamente la mujer sale mal parada, o sea, porque los estereotipos o la imagen que transmiten
es precisamente siempre estar en el ojo de algún huracán que es inventado o no inventado, pero que sencillamente porque hay polémica peregrina se constituyen en esos personajillos pero que tienen no sé cuántas horas de audiencia al día y tienen audiencia porque hay muchos millones de personas que lo ven, cosa que para mí, al día de hoy, debe ser que no estoy muy puesto en sociología actualmente, no entiendo, no puedo entender cómo esa vuelta de tuerca a esas relaciones tortuosas que aparecen en televisión entre hombres y mujeres generalmente, que les dan 40 enfoques a lo mismo y si yo dije, pero ¿por qué es eso algo noticiable, transmisible? Bueno, lo es porque hay gente que pone la tele. O sea, pero luchar contra eso a lo mejor es el principal problema desde la óptica del deporte, ¿no? de transmitir esos valores que siempre defenderemos, o siempre los deportistas o los exdeportistas defenderemos que el deporte es una fantástica herramienta para transmisión de valores, esos valores de esfuerzo, de dedicación. El problema es quizá encontrar el canal y el lenguaje que llegue tal y como llegan esos otros mensajes que calan tanto entre los jóvenes y adolescentes, porque yo realmente no alcanzo a entender cómo es posible que estas cosas que ocurren en los programas estos de reality show, en donde yo es que estuve con fulanita, no, que yo no sé cuántas, que patatín, que patatán, resulte tan interesante, ¿no? Tan interesante para todos esos millones de personas, que en fin, no... No, resulta interesante porque es fácil, porque el espectador no tiene que pensar, no le implica, no tiene que replantearse su vida, todo le es ajeno y muy fácil, y ya está. Sí. O sea que... Sí, yo creo que además es verdad que se ha resaltado la influencia de la televisión, sobre todo televisión basura, en las masas, en los telespectadores. Y ahora recuerdo un artículo muy interesante que tiene Umberto Eco cuando dice que el público perjudica mucho a la televisión, porque verdaderamente es como un feedback, un pez que se muerde la cola, porque existe eso, pero ahí tendríamos que ver también cómo se ha olvidado ese papel de agente de socialización, de formación de opinión pública que en el pasado tuvieron los medios de comunicación. Hemos pasado a otra situación donde el mercado, los intereses económicos unidos con los políticos están haciendo una mala pasada a lo que un flaco favor a la ciudadanía, a mi juicio. Ya lo creo. Desde luego yo lo entiendo también así, en el sentido de que se retroalimenta, como decimos los psicólogos. Por una parte, todo lo que es privado, íntimo, de carácter afectivo, emocional, llama la atención. Pero llama la atención a cualquiera, porque los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Somos curiosos y nos gusta imitar, y además somos envidiosos. Y entonces, cuando vemos este tipo de cosas, nos llama la atención. Nos llama la atención, no podemos evitarlo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si el objetivo final de un medio de comunicación es obtener unos ingresos económicos y esos programas consiguen que haya mucha gente viéndolos, y entonces es una fuente, digamos, de publicidad y de mantenimiento, pues al final resulta que se va perdiendo, como muy bien decía Lola, la esencia de lo que es la profesión. Yo entiendo que no son periodistas los periodistas que salen ahí, son personas de entretenimiento, si son caricatos o payasos, en el sentido que se quiera darle la palabra, que me da igual. No es periodismo y no está cumpliendo posiblemente las funciones de transmisión de información y de formación de opinión, incluso de, yo diría, de polémica, pero no en el sentido que la entienden ellos, sino en el sentido que creo que debe tener el debate intelectual y también el debate, ¿por qué no?, el debate afectivo. Puede tener perfectamente un nivel más educativo. Entonces yo creo que se está pervirtiendo lo que es la profesión de periodista en esos casos. Y cuando salen y dicen que a veces los oye que dicen, es que yo soy periodista, tú eres periodista, ninguno ahí está cumpliendo verdaderamente como periodista. Son profesionales del entretenimiento y de la diversión, pero de una diversión que, claro, posiblemente está transmitiendo a las generaciones menos, por así decirlo, menos formadas en formación, unos valores a través de unos modelos que no son los que quisiéramos. Yo creo que
que, vamos, y coincido totalmente con Lola en que hay un problema en esta pérdida de la finalidad de un programa de televisión. Sí, pero no todas las personas que los medios de comunicación promocionan son igualmente negativas. Voy a poner algunos ejemplos. Es decir, nadie hablaría ahora mismo, conocería a Teresa de Calcuta, si no fuera por los medios de comunicación, o no lejos de allí, en la misma India, Vicente Ferrer, como un nuevo San Vicente Ferrer, ¿no? Es decir, la labor que algunas de estas personas están haciendo con los más desfavorecidos, por ejemplo, pues las conocemos, el Dalai Lama. ¿Por qué la gente lee libros del Dalai Lama sobre la felicidad? No en tanto que como autor interesante que habla sobre la felicidad, sino en cuanto que Dalai Lama todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, yo no es por defender a la tele, bueno, estamos en la tele y algo hay que hacer en favor de la tele, pero no es tanto por eso como por decir, bueno, es que también el público tiene la opción, ¿no? Sobre todo el público tiene la opción de atender más a cuando se le habla de unos personajes o cuando se le habla de otros personajes. Pero si le das más, y ahí es el problema de esa relación, si solo se le da eso, o se le da más eso que otra cosa, verdaderamente el medio posiblemente podría hacerlo mejor o podría cumplirlos. Reduciendo o estrechando el espectro, en algún debate o en alguna conversación que he mantenido con periodistas deportivos, hablando del dominio absoluto que ejerce el fútbol sobre el resto de los deportes en los medios de comunicación y, por supuesto, en los modelos sociales trasladados a este campo, ¿no? Porque, evidentemente, ahora mismo todos los chicos, fundamentalmente chicos, porque quizá también hay una liga femenina, pero que no tiene la presencia que tiene el deporte masculino en televisión y en otros medios. Si se hiciera o les proponía un experimento a algunos colegas, ¿no?, de periodistas deportivos, colegas de esta casa, ¿no?, de la televisión, que intentaran hacer una transmisión de mensajes sobre otro deporte, el que quisieran, durante un tiempo razonable. A ver qué efecto podía producir eso, porque se defienden, ¿no?, los medios se defienden diciendo que es lo que interesa, que el fútbol es lo que interesa. ¿Pero por qué interesa? Porque hay una gran cantidad de información permanente, por lo tanto se crea ese punto de curiosidad. Yo creo que no estaría mal, efectivamente, lo que proponía José María, que a lo mejor a modo de experimento, o si no como una práctica habitual, se hicieran algún esfuerzo por transmitir esos valores, esas imágenes positivas o esas imágenes universalmente aceptadas, y a lo mejor se podía hacer desde los medios una contribución a esa labor, ¿no? Aunque claro, eso también tiene el peligro, ¿no?, de qué es lo que se transmite, cómo se transmite. Pero yo creo que podemos ponernos de acuerdo todos en cuáles serían los motivos. Los medios de comunicación suelen airear, estamos diciendo, las conductas negativas, escandalosas, rechazables quizás de los famosos. Pero al mismo tiempo está como reprochándole a algunas personas el que tengan esa conducta, y a otras personas no se les reprocha que tengan esa conducta. Pienso en los deportistas y pienso en algunos casos que han sucedido últimamente de que se les reprocha a algunos de nuestros mejores futbolistas que tengan demasiadas novias o que cambien de novia demasiado pronto, o incluso que tengan relaciones extraconyugales, ¿no? Entonces, ese reproche me resulta curioso, porque yo creo que esas personas nunca han dicho: yo es que soy una persona ejemplar. No sé por qué les reprochamos eso. Y sin embargo, a otras personas, pienso por ejemplo actores de cine, no se les reprocha eso. Es decir, parece que eso va consustancial, es consustancial con determinadas profesiones, y el deportista no, y el político menos. Yo creo que es interesante esto. ¿Tiene que ser el político una persona ejemplar? Vamos a ver, yo creo que el ideal aristotélico de que el hombre es un animal político, que es un poco lo que se transmite en las sociedades democráticas, está bastante alejado. Lo que decía Aristóteles es que no concebía a
a un hombre que no estuviera participando en la vida pública. Ahí tendría que hacer una matización. Ese ideal del político entregado a lo público creo que se está viendo distorsionado por una deformación que tiene que ver con las organizaciones políticas, con el juego de intereses electorales. Es decir, se está alejando esa tradición de lo público, que yo lo reivindico. Es muy importante en nuestro país, donde tenemos menos años de democracia que otros países de nuestro entorno europeo. Es muy importante reivindicar la figura del político. Yo estoy en contra de esa opinión, que es un vox populi, de que todo político está para forrarse, como desgraciadamente algunos han dicho, incluso a través de medios de comunicación. Entonces, yo defiendo la función pública importante de la sociedad del político. Desgraciadamente, los casos de corrupción que están apareciendo en los medios te están desdiciendo esta imagen. Pero a mí me preocupa mucho que precisamente si la sociedad, como tú decías antes, siempre un telespectador puede también elegir, no tal. De la misma forma, a mí me preocupa mucho que a través del voto político, personas que están en procesos judiciales vuelvan a ser refrendados por las urnas, porque de alguna forma es una pérdida de valores. Es decir, ¿cómo va a ser? Entonces todo vale, es el todo vale. Eso es lo que creo yo que falta. Y desde luego también me gustaría hacer una matización respecto a lo que se pide de un político hombre o un político mujer. Si antes decías, yo creo que en España, creo que una de las cosas buenas que ha tenido este país es que, a diferencia de Estados Unidos, pues un famoso político ha podido tener varias mujeres y bueno, tampoco le hace perder estatus. Creo que es también un síntoma de mayor libertad, de condescendencia, de menos control. Pero a una mujer no, es decir, a una mujer no se concibe. Pero eso a una mujer en cualquier en general, ¿no? Es decir, parece que tiene que ser o demostrar una negación, una obediencia, una pobreza, una moralidad que en principio no está. Bueno, no sé, como ser más ejemplar. Entonces creo que hay un doble rasero, un triple rasero, y ahí tendríamos mucho de qué hablar, ¿no? Entonces pienso, pero desde luego creo que está pendiente. Hay un déficit democrático en el sentido de que habría que defender la imagen de las personas que se están sacrificando, y no esa idea, ese vox populi de que la gente está aquí para... Yo tengo mucho respeto para las personas que se dedican a la función pública. Por alusiones, como diría, si fuera estudiante público, ¿no? Yo que soy político en este momento, que desempeño un cargo público, vamos, es evidente que tengo que defender y defiendo a la clase política, porque los que, por lo menos hasta donde yo alcanzo a ver, los que estamos por una vocación y porque nos han elegido a unas personas que tienen una responsabilidad y estamos para ello, para trabajar, ¿no? Otra cosa es que evidentemente la condición humana pues lleva a algunos a que, en fin, pues a tomar un camino equivocado. Y también relacionada con la condición humana, es yo creo que obvio que a cualquier persona que gestione dinero público pues se nos deba a todos de pedir una conducta estricta en cualquier tema que tenga que ver con lo profesional, con lo político, y además también se nos exige, de alguna forma, que seamos intachables, ¿no? Ahí ya, bueno, pues igual que antes defendía el derecho o la posibilidad de que un héroe se pueda equivocar, pueda cometer errores, pues digo yo que todo el mundo se toma unas copas en Navidad, ¿verdad? Pero si algún político lo filman con un cubata en la mano el día de Nochevieja, ya parece que pierde credibilidad, ¿verdad? O sea, pero esas cosas yo creo que forman parte de la condición humana, ¿no? Yo no puedo permitir, como persona, como ser humano, que encomendar mi destino a alguien que pueda cometer errores que yo cometo, no, eso es imposible, ¿no? O sea, esa dinámica es de difícil desempeño, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los que estamos en este mundo de la política creo que conocemos las reglas del juego y las asumimos, ¿no? O sea, es una cuestión que es humana, que es comprensible y que, en fin, que el tablero tiene
64 cuadros y unas cuantas piezas, ¿no? Y estas son las herramientas con las que jugamos. Sí, bueno, yo, no por alusiones, yo estuve en política en mi época, ¿no? Creo que hay que distinguir también dentro de lo que es público y lo privado, que, digamos, transgresión o comportamiento privado pudiera tener relación con el público. Y no solo hablando de políticos, por ejemplo, personas que tienen una gran responsabilidad económica, me refiero a un gobernador de un banco, o una persona con una gran empresa, cometer un desliz de tipo económico, aunque sea en privado de poca entidad, sí que puede tener relevancia. Ese es un aspecto muy difícil de deslindar, porque también yo creo que la mayoría de la población somos un poco hipócritas en ese sentido, es decir, todos pensamos que efectivamente la parte privada no debería afectar a la pública, salvo que hubiera una conexión de virtudes, ¿no? Pero la mayoría de la gente después somos curiosos, somos morbosos y nos vamos a leer y vamos a ver, a indagar lo que hay ahí, y somos consumidores potenciales de estas, digamos, de estas noticias, ¿no? Y desde luego coincido con lo que habéis comentado los dos. No creo que no todos los políticos son ni mucho menos corruptos. Lo que sí que es verdad es que yo veo que hay un doble problema. Primero, cuando hay algún caso grave, es decir, algún caso llamativo, y no me refiero a cuestiones privadas, ¿no? De que sí. Una falta real, una falta real y tal, sino que creo que por una parte está cuando es grave tiene que saberse y tiene que conocerse, y por otra parte tiene que sancionarse, porque muchas cosas que estamos viviendo lamentables, de espectáculos de corrupción en política, se deben a que, bueno, cuando llegue la justicia ya veremos aquí qué ha pasado y cómo termina esto. O como vemos en grandes casos de corrupción económica o de fraudes, donde el principal responsable, que a lo mejor ha arruinado a muchas personas y tal, pues está en la calle, sigue viviendo en el mismo chalet en que vivía, sigue haciendo lo que hacía antes, y no ha habido ninguna sanción. Por eso, en mi opinión, es muy importante por lo menos divulgar y dar a conocer los casos que hay, y si es posible que haya sanción. Y me refiero a lo grave. Yo, respecto a lo privado, creo que deberíamos respetar todo lo privado, salvo que hubiera una conexión entre, quiero decir, estos casos que aparecen en Estados Unidos de un telepredicador que da los sermones y después resulta que, bueno, consume servicios de prostitución con cierta frecuencia. Ahí está claro que lo privado interfiere claramente con la virtud que está defendiendo el público. Sí. ¿No? Es evidente que hay facetas de lo privado que sí que son absolutamente incompatibles, ¿no? O sea, esas faltas privadas son incompatibles con defender luego una serie de valores que son... Sí, bien, ahí entramos en el terreno de la mentira, de que supongo que hablaremos un poco después, pero ahora vamos a cambiar. Nuestros espectadores saben que en Azufre Rojo les pedimos que nos den opiniones sobre los temas que vamos a tratar aquí, y hemos recibido a través de Facebook algunas opiniones a preguntas que les hemos hecho. Les hemos preguntado que por qué creen que triunfan esos personajillos de la tele que finalmente están en boca de todo el mundo, que todo el mundo sabe sus nombres, y bueno, les voy a leer algunas de estas respuestas por si merecen su comentario y para que los espectadores sepan pues qué opinan otros que no están aquí sentados. ¿Por qué creen que triunfan? Pues me dicen que por el marujeo. ¿Y cómo definen el marujeo? Pues esas mujeres que dan un paseíto por la mañana y que el resto del día están enganchadas a la tele. Por supuesto no soy yo quien lo dice, y por supuesto supongo que ustedes tendrán algo que decir respecto a esto. Otras personas nos hablan de esta idiotización de la mass media, bueno, de los medios de comunicación que intentan idiotizarnos. Bueno, haya cada uno con sus opiniones, ¿no? La mediocridad del gran público, y ese triunfo refleja el escaso nivel cultural de una amplia mayoría, les leo, que son los que ven la programación normal de la televisión, porque habla de la posibilidad de ver otra
programación de otras televisiones cada vez más a través de Internet, etcétera, ¿no? Es decir, que leo textualmente, el mercado está cada vez más segmentado, la audiencia de calidad abandona las parrillas estáticas y se vuelca en autoprogramación, taquillas, Internet, los libros. Eso es interesante, ¿no? Bueno, también hay quien opina que estas personas, estos personajes o personajillos que decía antes Antonio, triunfan porque gritan. Y hay una necesidad en la gente de oír a gente que grita. La opinión que da, probablemente muy discutible, es que a las personas les gusta que la gente tenga ideas claras. Probablemente debe haber otro tipo de razón, ¿no? Dice un espectador que porque el espectador de esos programas pues tiene todavía algo de adolescente, que le gusta que le marquen las pautas, le griten, no sé. ¿Qué pensar de todo esto? Bueno, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas. Hay muchos temas. Bueno, lo de un poco, aunque no recuerdo el orden exactamente, pero el primero me parece que ha hecho alusión a esto del marujeo. Yo creo que, como sí, bien decía José María, esa especie de morbo por la vida privada, y yo creo que hace muy poco favor a los cambios tan importantes que se están produciendo en España y que ha tenido como protagonista a las mujeres, cuando cada vez más las mujeres estamos queriendo entrar en el mercado de trabajo en igualdad de los hombres. Todavía hay una relación asimétrica, pero eso es un tren imparable. Difícilmente eso casa con esa especie de ubicación de las mujeres en ese estereotipo del cotilleo, de estar en un mundo privado desprestigiado, etcétera, etcétera, cuando ahí yo creo que habría mucho que hacer. Y es verdad que los medios de comunicación podrían ofrecer modelos positivos de lo que se está haciendo en el ámbito privado, donde aparecieran también hombres. Quiero decir que si la mujer estaba antes en el ámbito privado, separado, como una gran frontera del público, y ahora la mujer ha entrado al mundo público, de la misma manera el hombre debería entrar en el mundo privado para hacer, digamos, más en equidad a los roles de hombres y mujeres. Por ejemplo, es todo un proceso de inculcación el hecho de que a las mujeres han tenido que estar en ese punto como todo idéntico. Todas las mujeres, como todas las mujeres cotillas, pero ¿qué es eso? A lo mejor eso son estereotipos falsos, son falsas creencias que un poco nos dan una imagen de una sociedad que no es real en la medida en que la sociedad es mucho más rica, es más compleja, está cambiando. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de intentar dar otras imágenes. Y luego, respecto a esta especie de búsqueda de alguien que sea muy asertivo, que grite más, que se imponga y tal, yo creo que también refleja todavía un déficit de cultura política existente en nuestro país, porque parece que la gente está buscando, todavía está en una cultura de que no asume qué haces tú con lo que han hecho de ti, como decía Sartre, ¿no? ¿Qué haces tú con lo que te ha...? Yo creo que a mí recuerdo me gustó mucho la primera editorial de Le Monde Diplomatique versión española, tenía como título Informarse cuesta. Entonces creo que precisamente ganan estos programas porque es la comodidad, te sientas, pero que a su vez eso tiene que ver con el tipo de vida que hacemos. El tipo, cada vez trabajamos, no hay lugar para el ocio, para la amistad, para el diálogo, para todo este tipo de cultura oral que antes se hacía, ya no existe. Entonces la gente se queda en el sofá, está así como entretenido, entonces sí que hay como una especie de catatonia. Que entonces parece que las personas renuncian a ser protagonistas de su propia historia. Entonces yo creo que es como un feedback, es decir, en la medida al espectador, de alguna forma, pues que hay la cultura del esfuerzo, buscar la información, que cada vez es más difícil porque cada vez es más compleja. Y a su vez los medios de comunicación hacer cosas más reales con entornos cambiantes como los que tenemos y desde luego democráticos. Yo destacaría de todas las intervenciones y de toda la participación que
que has mencionado un rasgo positivo, por no centrarnos, y es cuando una de las personas ha dicho que se tiende, la persona formada y mucha gente joven actualmente, gracias también a los medios de comunicación, a buscarse, por su parte, a construirse su entretenimiento. Por ejemplo, las personas de una generación ya más mayor, estamos acostumbrados, si queremos ver nuestra serie de televisión favorita, pues nos esperamos al martes por la noche, al jueves por la tarde, cuando toque. En cambio, hoy en día, los medios de comunicación y sobre todo Internet ha cambiado esto. Es decir, una persona puede construirse su música, puede ver los episodios que quiera de la serie que más le gusta. Si quiere ver uno, elige el que quiere ver por Internet, se lo descarga y lo ve. Y todo esto está generando una especie de cultura del ocio más activa, en el sentido de que no eres pasivo a ver qué me ponen hoy, a ver qué episodio toca ahora, sino que la persona elige y dice, bueno, quiero ver de la serie Perdidos, quiero ver este episodio o este otro, o me voy a bajar de una serie antigua de televisión que sé que la puedo encontrar, llegar a verla. Y lo enlazo con lo que le ocurre al telespectador. ¿Por qué se siente a la gente paralizada viendo un programa de estos de telerrealidad? Es decir, una cosa, señalan algunos estudiosos de las nuevas maneras de divertirse, que hay algo digamos, improvisación, de guión abierto en todo este tipo de programas. No sabes cómo va a reaccionar la persona cuando se le diga que el primo hermano que no conocía o que el hijo ilegítimo que tiene está sentado al lado. O hay una especie de salirse del guión, es la cultura del videojuego, en la que no hay un guión del videojuego. El videojuego cambia según qué personaje eliges para jugar y cada vez que juegas es distinto, porque los finales pueden ser diferentes, el que el héroe pasa a ser villano. Es decir, esta forma es activa y yo creo que es nueva, porque cuando yo leo un libro, bueno, antes y ahora, pues soy adicto a los libros, yo leo un libro y suena una novela y la novela está fija, y la ha escrito el escritor, ya lo ha preparado, tiene un desarrollo, tiene un guión, y bueno, yo me entretiene más o menos. Pero eso no es lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es que cuando se empieza a jugar un videojuego, se empieza sin reglas, porque no hay reglas, hay que aprenderlas jugando. Y entonces esto está pasando también en estos programas. Tú te sientas ahí, ves a dos personas que a lo mejor no se conocen, resulta que son novios por Internet, pero no se han visto nunca, y el final es inesperado. Y entonces esto es una cosa que esto que decía antes de la curiosidad que tenemos y el morbo, pues lleva a algunas personas a sentirse hipnotizadas delante de una diversión y de unos programas que son totalmente diferentes. Lo digo también porque, a lo mejor en esta tertulia no es por personalizarlo, pero más o menos se espera, bueno, pues que hablemos, debatamos del tema, pero bastaría que cualquiera de nosotros empezara a hacer aquí algo que se saliera de lo esperable, como para que no se subiría la audiencia, no quiero con ello decir nada ni invitar a nadie a hacer nada. Pero están apareciendo fenómenos y cosas que no conocíamos y que, bueno, pues surgen ahí. Y a lo mejor esto puede explicar por qué la gente se queda embobada y se enchufa siempre a este tipo de... Que también lo relacionan con la abundancia de personajes en las teleseries, porque antes salían dos, o uno incluso, y resolvía todo y lo hacía todo. Y de repente ahora, para enterarte de qué va un programa de una serie nueva, tienes que ver lo menos 3 o 4 episodios para saber de qué va aquello. Pero volviendo a nuestro tema de los modelos sociales y de alguien que ha dicho, bueno, los tenemos como modelos sociales porque se pelean y nos gusta que se peleen, bueno, probablemente esto no es más que algo que tenemos muy dentro de nosotros. Yo recuerdo el patio del colegio ya hace tantísimo tiempo y lo que recuerdo todavía, que de pronto alguien decía, pelea, pelea, es decir, dos estaban peleando y todos a ese grito de pelea, pelea, acudíamos no a separarlos, ¿qué va? A ver cómo se peleaban. Es decir, eso nos gustaba, supongo que eso está en la naturaleza humana. Y entonces yo no creo que porque a uno o a una le guste estar en la tele viendo cómo se pelean esas personas, pues es que considera que eso es lo bueno, simplemente es que eso le divierte.
Y esto es así. Y bueno, pues si de eso se aprovechan algunas personas para tener unos cachés elevados y cada vez se pelean mejor y aprenden a pelearse bien, pues bueno, pero eso no debemos pensar que es que lo que nos está gustando ahora mismo es ese tipo de violencia. Aunque a algunas personas, yo me cuento entre ellas, pues la violencia ahora nos desagrada. Cuando yo era chico no, pero ahora sí me desagrada asistir a la violencia. Pero yo creo que eso no tiene que ver probablemente con que los consideremos modelos sociales. Hemos hecho otras preguntas a través de Facebook. Hemos preguntado, ¿a quién te gustaría parecerte? Y hemos preguntado también, ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Vamos a leer alguna de las respuestas. Una mujer nos dice que quería ser peluquera por las mañanas y farmacéutica por las tardes. Alguien nos dice que quería ser profesora y que ahora hace una cosa muy diferente. Hay quien dice que quería ser presidente del gobierno. Como veis, todavía no nos han respondido a la pregunta de ¿a quién te gustaría parecerte? Están recordando lo que querían ser. Alguien dice que quería jugar en el Real Madrid y llevar el 7. El 7 creo que es el de no sé de quién. Bueno. Y hay quien, de una manera más seria, pues dice quería ser escritora y nos da una serie de nombres de escritoras a las que realmente le habría gustado parecerse, como Simone de Beauvoir, George Sand, etc. Bien. Y hay alguien que dice que con 7 años quería ser Santiago Carrillo. Con 7 años. Hay quien quería ser un poeta, etcétera, etcétera. Lo que quisiera yo preguntar, ¿por qué justamente es cuando se es pequeño, cuando los modelos sociales funcionan más, aparentemente funcionan más? O sea, hay quien nos han dicho, quería ser una peluquera, pero hay quien nos ha dicho, no que quería ser un político, sino que quería ser tal político. Eso sí es un modelo social. O sea, a esa edad tan temprana ya tenía un modelo social. Bueno, no sabemos después qué ha pasado, supongo que pues, la vida le habrá hecho cambiar o no, no lo sabemos, ¿no? Y hay quien efectivamente quería ser un escritor y tiene sus escritores favoritos. ¿Por qué es en la infancia cuando esto de los modelos sociales funciona más? Bueno, yo creo que el proceso de socialización en las primeras etapas es mucho más intenso. Luego aprendemos más cosas y tal, pero quizá la intensidad esa es muchísimo mayor y además esos modelos están influidos también por el momento histórico. Por ejemplo, podríamos hablar de diferencias generacionales. Cuando yo era joven, bueno, pues las niñas ahí pasaban por una etapa que o querían ser monjas o azafatas, y eso ha ido cambiando, ¿no? Según cambia, es decir, es un feedback como hemos dicho. Yo creo que el problema de estas diferencias de modelos tiene que ver con la estructura social de un sistema social determinado. Quiero decir que la sociedad no da el mismo estatus y prestigio a hacer una actividad o a hacer otra. Entonces es lógico que las personas busquen aquellas opciones, aquellas actividades que están más reconocidas, o bien porque la fama en sí mismo ya es una cosa, el salario, es decir, esto es algo que realmente hace que haya diferencias, porque hay una distinción, yo creo, básica, y es que no es lo mismo diferencia que desigualdad. Es decir, un niño y un adolescente son distintos, pero en principio la sociedad valora igual a un niño que a un adolescente. Sin embargo, no es lo mismo ser hombre que mujer, Entonces, el problema es cuando la diferencia se convierte en desigualdad. Entonces, creo que estos elementos generan unos procesos sociales complejos y hace que las acciones vayan variando.
vayan variando. Entonces, en las sociedades complejas hay más diferencias de actividades. Entonces, en la gama, el abanico es muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. Entonces, es normal que los agentes socializadores, por ejemplo, la familia, eso está ocupando un papel muy importante, porque siempre o es tu padre o tu madre o un tío, te influye, no se sabe, eso influye. El grupo de iguales es algo muy importante. Parece que ya en la escuela lo que entran son los grandes universales, ¿no? Que pudieran, pero es en ese punto afectivo donde realmente el ser, la tradición antes era pues lo típico que yo, pues mi padre, pensemos en los militares, ¿cuántas familias de militares son militares? Hay todo un proceso de socialización que ahí se busca eso, ¿no? Como una tradición determinada. Entonces, parece que lo afectivo está jugando un papel clave en cuanto a qué elegir, a qué ser en la vida de mayor. Ya. Y Antonio, ¿qué querías ser tú de mayor? ¿O quién era tu modelo cuando tenías, digamos, 10 años o cuando tú recuerdes? Realmente, aunque pueda sonar extraño, no recuerdo yo un modelo de jovencito, vamos, así a seguir. Yo recuerdo por algo parecido, digamos, las imágenes que recuerdo yo así con más cariño y de que podrían tomarse como un modelo, yo recuerdo cuando tenía 7 años, recuerdo imágenes de los Juegos Olímpicos de Montreal, curiosamente, pero no recuerdo recuerdo la impresión, ¿no? Y además en la prueba de 3.000 metros obstáculos, que es una cosa muy espectacular, cuando saltan la ría, entonces se ponía una especie de arbusto ornamental, ¿no? Cubriendo la zona del agua, pero no recuerdo un modelo claro. O sea, luego fue en la calle, digamos, entonces en aquellos años y a esa edad, pues todavía jugábamos todos los chicos en las calles, los chicos, las chicas no, las chicas no. Yo creo que fuimos construyendo, o por lo menos en mí, se construyó esa sensación de querer ser mejor de una manera casi espontánea, ¿no? Eso desembocó, que esos juegos se transformaron luego en algo más reglado, en una escuela municipal de atletismo, en donde luego fui descubriendo y aprendiendo pues nuevas modalidades, y poco más o menos que iba creciendo e iba descubriendo precisamente que había un campeonato de España, que había un campeonato europeo, que había y así, con esa naturalidad de chiquillo de pueblo, de campo casi, es con la que se construyó ese destino, ¿no? No tenía un modelo claro. Lo que yo creo que es interesante es que casi nunca esas expectativas del niño luego se cumplen. Es decir, que quien quiere ser médico, pues luego es cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, es simplemente que se sepa, el niño tiene que tener esos modelos y tiene que tener esas ilusiones, pero la realidad será la que mande, la vida, la biografía de cada uno es la que manda, ¿no? Claro. Yo creo que en la eficacia de un modelo, la eficacia de influir, está también, yo creo que siempre hay una especie de aspiración o de envidia sana o no sana, es decir, siempre aspiras a tener las cualidades de la persona que te representas como modelo, y entonces eso hace también que posiblemente sean diferentes y a diferentes edades. A diferentes edades quieres una cosa o te impresiona algo de un tipo de personas, a otras edades te impresiona otra cosa, y eso va cambiando con la edad. Y en algunos casos también, y esto ocurre también en el desarrollo, siempre el proceso de desarrollo psicológico muchas veces lleva la diferenciación con los padres y con los hermanos, y te lleva a buscar modelos que transmiten valores, comportamientos que no tienen nada que ver, porque tú tienes que definirte como tú mismo. Entonces, los hermanos, los padres, los maestros tienen una influencia hasta cierto punto. Entonces, muchas veces se buscan estos modelos que yo llamaba de lejanía, porque, bueno, como está lejos, pues están más idealizados, y muchas veces porque representan valores originales, que no compartes con otros y que son los que a ti te gustan para diferenciarte y distinguirte de los demás. Y eso hace a veces que la gente llegue a elegir deportes raros para no ir con la masa o con todos juntos y decir, no, a mí no me gusta, a mí me gusta el tiro con arco, el tío le gusta.
o cualquier otra cosa distinta. Y a veces se busca la diferenciación a través de un modelo totalmente distinto. Ya. Acabas de hablar de envidia sana. Hay otra envidia que no es sana. La normal no es sana, probablemente, ¿no? Es decir, una cosa es el estímulo, la emulación, y otra cosa es realmente querer codiciar lo que otro tiene y que uno no tiene. Pues justamente ese es el tema de nuestro cuento semanal. Un cuento que nos va a leer Eva Torres y que habla de unos personajes envidiosos y otros que, por el contrario, se conformaban perfectamente con su suerte. Adelante, Eva. Los 7 dioses de la buena fortuna se reunieron al comienzo de los tiempos para decidir cómo serían los animales que habrían de vivir sobre la tierra. Hemos de diseñar, dijo quien había convocado este encuentro, muchos miles de animales, todos diferentes, pero todos deberán tener un aspecto agradable y que sea coherente con los fines para los que los vamos a crear. Como no podía ser de otro modo, el trabajo de los dioses resultó perfecto y toda la fauna resultó armoniosa. Ahora nos dirán ustedes, pero vamos a ver. Nosotros, los seres humanos, vemos a muchísimas criaturas ridículas, imperfectas, cuando no repugnantes. Esto se debe a que muchos animales cambiaron. ¿Y por qué? Motivados por la envidia. Le vamos a dar un solo ejemplo, el del cuervo. Los dioses crearon muchos tipos de aves. Pues no todas tenían el mismo tamaño, unas eran pues más grandes, otras más pequeñas, ni su plumaje era igual, unas tenían el plumaje más vistoso y el canto tampoco, unas sonaban de maravilla y otras no. Había aves que estaban muy orgullosas de su destino. Ahí tenemos al ruiseñor, cantaba de maravilla. Y estaba orgulloso. Decía, sí, al contrario, estoy muy orgulloso, porque así podré esconderme y no podrán alcanzarme los felinos que quieren comerme o los humanos que quieren enjaularme. El cuervo, por el contrario, no fue creado como es ahora. Los dioses le vistieron con un elegante traje negro y le concedieron una voz grave. Pero cuando el cuervo oyó al ruiseñor, envidió su bellísimo canto y se dijo, como él, que es tan chico e insignificante y con esa cara de asustado, tiene ese canto tan fuerte y son tan melódicos y variados sus silbidos y borboteos. Yo no puedo ser menos que él. Le pediré que me enseñe a cantar como él lo hace. Y le comenzó a hablar con engañosos halagos. Es un honor para mí saludarte. A ti, que eres la mejor de las aves, que has sido creada con un tamaño perfecto y con las plumas más vistosas del bosque y con un canto deleitoso que jamás se haya oído. Si no fuera una osadía por mi parte, me gustaría que me enseñaras a cantar como tú lo haces. Y como no era tan dulce y bondadoso como su canto podría hacer pensar, le respondió, sí, pero con una condición. ¿Vas a empezar a aprender mi canto de alarma? Acepto, dijo el cuervo muy contento. Pero el ignorante del cuervo no conocía cómo iba a ser el canto que iba a aprender. Todas las aves, menos él, por lo visto, sabían que cuando el ruiseñor advertía de un peligro, no cantaba, sino que lanzaba un desagradable sonido muy parecido al croar de las ranas. Así que día tras día, el cuervo acudía junto al ruiseñor e imitaba aquel croar, esperando que su maestro aprobara su primer examen. Cosa que nunca sucedió, pues al cabo de unas semanas llegó al bosque el frío otoño y una buena mañana el ruiseñor emigró a las tierras cálidas del sur. El envidioso cuervo hubo de admitir que había fracasado, pero tanto y tanto había imitado aquella voz extraña a su naturaleza que, cuando tras la marcha del ruiseñor quiso volver a su fonación natural,
no pudo. Y ahora ni canta como el ruiseñor cuyos dones musicales codició, ni tiene la voz grave y armoniosa que los 7 dioses de la buena fortuna le habían adjudicado. El pobre cuervo no escarmentó y siguió deseando imitar a los demás, y su desagradable graznido es el hazmerreír de todas las aves, que cuando lo oyen le dicen: ahí va, quien quiso aprender a ser ruiseñor y olvidó cómo era un cuervo. Ahora hablemos de las personas, puesto que esto no es más que un apólogo. Hablemos de las personas, como esas personas que no se conforman con lo que son o con lo que pueden ser, y aspiran a ser lo que no pueden ser. Es decir, van a tener una vida de insatisfacción probablemente, y probablemente el resultado será tan malo como le pasó al pobre cuervo, ¿no? Que grazna así por culpa suya, porque en realidad no fue creado con ese graznido. Bueno, ¿qué os ha parecido el cuento? Bueno, pues yo creo que está bien que hagamos una distinción entre naturaleza e historia, porque probablemente, aunque la frontera no es tan rígida y nosotros tenemos también mucho de animalidad, me refiero a los humanos, precisamente lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de racionalización, ¿no? Y además que todos podemos hacer casi todo, y lo mismo, ese es el problema. Es decir, que quizá toda sociedad se ha enfrentado a un problema, y es que las opciones no son diferentes pero todas importantes, sino que se jerarquizan. Entonces, siempre toda sociedad tiene el problema de cómo convencer a los que menos tienen que eso es legítimo y que no se rebelen. Entonces yo creo que precisamente el reto en las sociedades actuales es que la famosa igualdad de oportunidades, que nadie que quiera estudiar lo pueda hacer, porque lo podemos hacer, tenemos una gran capacidad, por supuesto, de resolver los grandes problemas de la humanidad. Por ejemplo, ahora mismo es técnicamente posible hasta hacer el voto directo. Se podría hacer, como en las antiguas polis griegas, ¿no? O se podría resolver el problema del hambre en el mundo, que a mi juicio es el problema fundamental, ¿no? Sin embargo, otros intereses distintos a estos son los que están haciendo diferencias que se convierten en desigualdades. Para mí ese es el reto, ese es el problema. Entonces, el mensaje ese es muy bonito en el sentido de no quieras hacer algo que no puedes, pero yo le haría una matización. Y es que si eso significa legitimar, no olvidemos que el gran Aristóteles, por ejemplo, justifica la desigualdad entre amo y esclavo por naturaleza. Entonces, yo creo que el concepto de naturaleza nos ha traído malas pasadas. Pienso que tenemos una gran capacidad de construir otras formas diferentes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el cambio climático? Que ya es una realidad, es todo un tema que también merecería un espacio solamente en sí mismo, ¿no? Entonces, como síntesis, que está bien no pretender cosas que yo no puedo hacer, pero yo estoy de acuerdo con lo que has dicho de que todos estamos condicionados en nuestra propia biografía. Ya. Como decía Oscar Wilde, a lo mejor nuestra vida es lo que no tenía que haber sido, pero ha sido. Del cambio climático hemos hablado ya aquí en Azufre Rojo. Ya. Bueno, nuestros espectadores probablemente se acuerden. Pero estamos con modelos sociales y este cuento parece querer decir que el pobre cuervo siguió un modelo social equivocado. Es decir, ¿por qué? Pues porque en el cuento está dicho, el ruiseñor no era lo que parecía. Es decir, un pájaro tan pequeñito que canta tan dulce, sin embargo, es capaz de hacerle esa mala jugada, porque en realidad se confió en alguien que no merecía la pena. Este es el mensaje. Ya veo que hay otras lecturas, pero yo que lo he escrito, lo escribí pensando en que el único mensaje que se iba a ver, que se iba a percibir, era el que este cuervo siguió a un modelo equivocado, es decir, a alguien que realmente lo engañó. Y entonces no nos sucede eso, que seguimos modelos que finalmente nos engañan. Yo creo que la lectura
psicológica sería, claro, obviamente más personal, ¿no? Es efectivamente que es muy negativo seguir un modelo que resulta que no es lo que tú esperas. Pero por otra parte, muchas veces estamos siguiendo modelos que son positivos porque hay algo en ellos que queremos hacer. Modelos de deportistas, por lo que mencionabas tú del esfuerzo. Que pueden ser negativos ahora después. Claro, y en muchos casos, en muchas profesiones, uno tiene la aspiración de intentar parecerse a un gran profesional o a un gran investigador o a un gran profesor. No creo que haya un universal que diga que los modelos ni mucho menos son malos, sino que posiblemente haya que acertar si se puede y haya que aspirar a algo que verdaderamente uno pueda y que posiblemente solo el tiempo y la experiencia es quien te dice si sirves para eso, si no sirves, si es adecuado, si el coste es excesivo, no coste solo para ti, sino para los demás. Pero creo que tiene también su faceta muy positiva el tener una aspiración, un modelo, siempre que no nos ocurra lo que al cuervo del cuento. Sí. Trasladando este silogismo, ¿no?, hacia el deporte, es evidente que ahora mismo modelos sociales, y hablando del que quizás más conoce todo el mundo, que es en el fútbol, todo el mundo, todos los niños ahora mismo entre cierto rango de edad quieren ser Cristiano Ronaldo o Messi o alguno parecido. O sea, algunos son los que meten los goles, los que son los héroes del partido, porque en el último minuto iban 2-2 y ganan, y bueno, esto es la fiesta final, ¿no? Dentro de que eso puede hacer que haya más chiquillos que quieran hacer fútbol, pues es una cosa positiva. Ahora, lo que no se puede hacer es que luego alrededor suyo se construye una realidad que es totalmente ficticia y muy perjudicial. O sea, para llegar a ser un deportista en el campo que sea, o un soldador, me da igual, o sea, para ser bueno en lo que haces, hace falta mucha dedicación, mucho trabajo, y además solamente un porcentaje muy pequeño de la gente que lo intenta lo conseguirá. Ahora, el educar y el hacer ver que el concepto, lo importante es el camino, lo importante es el encontrar esa medida de tu propio esfuerzo y disfrutar haciendo bien lo que puedes hacer bien, que a lo mejor no es darle patadas a un balón, que es, yo qué sé, hacer la instalación eléctrica de una casa, me da igual, ¿no? Y que la gente se sienta satisfecha, pero no lo digo como una especie de bálsamo de tranquilidad, sino como un concepto real de que la satisfacción o la realización personal no significa meter el 3-2 o hacer lo que sea que tenga una relevancia de famoseo importante. Yo creo que ese es el reto, o sea, ese es el reto para la gente que, bueno, en definitiva, tenemos cierta responsabilidad, tanto privada como pública, en lo que puede ser construir ese modelo de valores, o intentarlo, por lo menos, ¿no? Un entrenador que yo tuve una gran parte de mi vida me dijo una vez que están los purasangres y los asnos. O sea, y el asno será un asno rápido, pero nunca un purasangre. Igualmente es valorable y es encomiable y es absolutamente un modelo a seguir ese asno que va trabajando y que consigue ser el asno más rápido y además que lo disfruta, pero jamás podrá disputar el derbi o las carreras estas famosas de purasangre, porque no lo es. O sea, personalmente pienso que el asno feliz es un modelo a seguir y el purasangre desgraciado y depresivo no es un buen modelo. Es decir, que hablemos, por ejemplo, de la cultura del pelotazo. Uno adquiere de pronto una gran riqueza que los demás envidia y que uno quisiera tener esa riqueza, pero que al mismo tiempo levanta odios, envidias, etcétera, ¿no? La persona feliz no necesita haber conseguido muchos millones. Pues si los ha conseguido y además es feliz, digo yo que bien, ¿no? Y hay otro tema, y es que todos somos modelos reales y potenciales, ¿no? Reales para los hijos, para los que nos rodean. En el caso de los que nos dedicamos a la enseñanza, para muchas personas, no a lo mejor todo lo que uno quisiera, pero desde luego sí que con toda la eficacia que perseguimos, pero todos somos modelos también. Y en ese sentido tenemos que pensar en que nuestras acciones van más allá del objetivo que en un principio nos planteamos, ¿no?
Y lo que, Alfonso, comentabas tú de la propia satisfacción personal en lo que haces, posiblemente sea una de las cosas que más influyen en los demás, ¿no? El verte que estás contento, te gusta tu profesión, la haces con cariño, y yo creo que eso es algo casi más importante que el alcanzar metas es importante, pero sí lo que decías antes del camino, de la práctica, lo importante es el viaje y el hacer las cosas que te gusten. Sí, y además, como decía muy bien Antonio, este logro en el deporte, que siempre está muy relacionado con un individuo, es el Ronaldo, tal, muchas veces ha sido gracias a la labor de equipo. Es decir, la importancia... Sí, pero nadie, perdona solo un segundo, nadie quiere ponerse la camiseta del que ha dado el pase, claro, o del que inició la jugada, sino el del que metió el gol. Pero sin él no hubiera existido, por lo tanto, no sé, quizá a lo mejor la clave en el estar a gusto contigo mismo tenga que ver en esa confianza de capital social, de redes, de colaboración, porque probablemente también eso es una forma de comunidad y una forma de estar bien, porque una persona no puede estar bien aislada, o sea, somos seres sociales y eso es muy importante, creo yo. ¿Podemos decir algo a nuestros espectadores de cómo evitar la influencia de los modelos negativos? ¿Se puede evitar esa influencia o no existe esa influencia? Es difícil cuando el modelo negativo salta a los medios de comunicación, porque a lo mejor la mayoría de las personas vemos mediante lo reprobable, pero mucha gente puede que lo tome como ejemplo. La cultura del pelotazo, los modelos de corrupción que vemos o de hacer trampas. Pero yo creo que yo iría, por una parte, a la denuncia, es decir, a hacer público lo malo. Y aquí hay algo que se ha usado mucho de la expresión, lo que se llama sociedad civil, es decir, no son solo los medios de comunicación, sino que en todo ámbito existen, desde las universidades, las asociaciones profesionales o los sindicatos o las empresariales. Todo lo que llamamos sociedad civil tiene un papel relevante en denunciar aquellos modelos malos que se encuentren en su ámbito o con los que tenga roce. Digo primero la denuncia y después estaría también antes he comentado lo de la sanción, pero es que la sanción tarda en llegar. En el trabajo que yo he hecho en relación con los grandes fabuladores o grandes mentirosos, la derrota principal es que se conozca y que se sepa, porque ya eso destruye la confianza que tiene la sociedad en esa persona que ha resultado ser un mentiroso, un embaucador. Después estaría la sanción, es decir, debe pasar algo en algún momento, porque estamos acostumbrándonos a que vemos muchas cosas y después o no hay sanción, o llega tarde, o no tiene las características de ejemplaridad, o es al revés, es decir, se le promociona. Estoy escuchando cosas y viendo en los periódicos cuánto le van a pagar a este que le pegó a Jesús Neira por aparecer en un programa. Es una cosa obscena, por lo menos para mí, y con respeto a las opiniones de todos, a mí me parece obsceno que se esté ya discutiendo los miles o decenas o centenares de miles de euros que le van a pagar por aparecer en un programa de televisión. Es algo que me tiene totalmente perplejo. Es decir, que tiene que haber, yo creo que conocimiento público y después tiene que haber sanción, siempre que sea posible. Porque malos ejemplos, grandes mentirosos, grandes embaucadores, yo creo que los vamos a tener siempre. En el mundo, en fin, pues no es que yo haya venido aquí a hacer propaganda de mi mundo, ¿no? Pero es evidente que el que conozco mejor. En el mundo del deporte, esa circunstancia, pues bueno, yo creo que el ejemplo más mediático de destrucción de un mentiroso y de sanción fue pues, en los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando Ben Johnson hizo el récord mundial de 100 metros, que era absolutamente el duelo Carl Lewis-Ben Johnson, se vendió y muy bien, como lo más grande en el deporte de todos los tiempos, y luego allí mismo se cogió al mentiroso, se destruyó su imagen y se sancionó. O sea, en el deporte sí existe, aunque siempre habrá tramposos, como decía José María, pero sí que se intenta el que destruir o hacer que esos modelos que durante un tiempo se siguen como el ejemplo absoluto a seguir,
cuando se les descubre, se intenta que sirvan de ejemplo precisamente de lo que no hay que hacer. O sea, como puede ser, como debería de ser, quizá en todos los ámbitos de la sociedad, el que se persiga y se tome como una acción ejemplarizante. Lo que ocurre también es que muchas veces topamos con otra, yo creo, con otra condición o con otro rasgo que no sé si llamarlo humano, y es que de alguna forma se aprueba el que se haga trampa. O sea, que el fin justifica los medios, ¿no? Aquello de Maquiavelo tan manido, ¿no? Bajo ese precepto parece que el que no hace alguna trampita en el IRPF es que es medio tonto. Parece que el que no hace, se aprovecha de no sé qué subvención o tal, aunque haga un poquito de trampa, es que no estás haciendo, es que eres un poco como el último de la fila, ¿no? Esa especie de cultura de, no sé si llamarla mediterránea o llamarla, no lo sé, ¿no? Pero es algo que a mí me subleva porque, en fin, desgraciadamente pues, se tiene contacto con ese tipo de cosas, ¿no? Y de alguna forma hay una parte yo creo que hay una parte de la sociedad que, aunque luego públicamente se diga, no, esto está muy mal, tal, pero en un foro interno hay como una especie de, bueno, claro, si lo podía hacer o tuvo la oportunidad, claro, es que es muy difícil. El abstenerse de hacer algo que es socialmente reprobable, pero si te pillan. O sea, eso es un debate que creo que cada uno tenemos que hacernos, que reflexionar internamente y llevar un poco a ponerlo encima de la mesa, porque yo creo que todavía sigue habiendo esa sensación en la calle, ¿no? Pero yo creo que quien hace trampas, quien hace ese tipo de trampas, por ejemplo la corrupción, no es porque imite a otras personas que lo han hecho y así se sienta legitimado. No, hace trampas porque es un tramposo. Es un tramposo, es un corrupto y por eso. Pero no porque realmente esté siguiendo un modelo que, digamos, lo está avalando o, en fin, algo así. Yo creo que el problema entonces está, y ese sería así otro debate, porque hay tanta gente en la política con esas tendencias. Volvemos a decir, no metamos a todos en el mismo saco, por supuesto, y por supuesto un caso aireado por los medios de comunicación se multiplica por 10%. Uno imagina, yo qué sé, que de 300 políticos que hay en un ámbito determinado, si hay 2 que están siendo acusados de corrupción, pues ya imaginas que hay 200 corruptos. Probablemente, pero eso yo no lo puedo decir, pues la realidad sea que solo hay esos 2 o hay alguno más, ¿no? Pero de todas maneras, en fin, yo creo que esos, a pesar de que tengamos ese miedo, no son modelos sociales. Es decir, tememos que lo sean, tememos que los demás sigan su ejemplo, pero yo creo que no. Yo creo que una persona, cuando ve una conducta que se separa de la conducta que uno tiene, la rechaza. Eso es independiente de que uno esté delante de la tele viendo cómo se justifica o el tema le interese o yo qué sé qué, ¿no? Pero realmente yo no creo que sea un verdadero modelo social por el simple hecho de que se ha enriquecido, por el simple hecho de que hable de la tele, ¿no? No sé lo que Lola piensa. Vamos a ver, yo creo que el problema es que la élite política es también reflejo de lo que hay en la sociedad. Es decir, hay políticos corruptos porque de alguna forma la corrupción forma parte de la sociedad. Ese es el primer punto. No existe tampoco una cosa sin la otra. Por lo tanto, lo que haría falta son, como muy bien decía José María, qué mecanismos tiene una sociedad para hacer control y no como ahora se está produciendo una judicialización de la vida pública. Es decir, es que los procesos, el honor a un deportista en plena Olimpiada es un proceso rápido, está claro, ¿no? La gloria se le ha caído. Pero, ¿qué pasa con procesos tan lentos
que de aquí que llega no se sabe, y el problema es que como ha habido gentes que se han escapado a través de procesos judiciales, pero no ha habido un castigo ético y un castigo moral todo continúa, pues entonces se reproduce, se retroactiva. Por lo tanto, lo que falta es precisamente que la vida pública, decía Richard Sennett en un libro, el declive del hombre público, en el sentido de que esa individualización que parece que en el terreno privado todo está permitido, hay cosas que no están permitidas. ¿Por qué? Porque falta esa ética que tiene mucho que ver con esos procesos de formación que se adquiere a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en las primeras etapas, y que eso sea un valor a desarrollar en las escuelas. Es decir, como la gestión económica hay que hacerla con principios éticos, y eso o se aprende o no se aprende. Entonces, es que somos seres que podemos aprenderlo todo, hasta los afectos. Si estás de acuerdo. Por ejemplo, antes habéis mencionado, Antonio, la declaración Hacienda. Si las encuestas del propio Ministerio de Hacienda dicen que más de un 50% de los entrevistados encuentran justificado el engañar en la declaración, claro, se crea un ambiente en el que uno puede sentirse tentado a hacerlo porque, bueno, si no te consideran, como tú has dicho antes, se considera que eres tonto si no lo haces. Muy bien, estamos ya a punto de acabar nuestra conversación, pero antes me gustaría que aconsejarais a aquellos espectadores que quisieran saber más sobre este tema de los modelos sociales y le podríais aconsejar algo. Pensamos en libros, pero pueden ser otra cosa. Lola acaba de mencionar El declive del hombre público. ¿Sería un libro recomendable para esta cuestión? Pues sí, sin duda, hay muchos más, pero evidentemente yo lo que aconsejaría es que perder un poquito de comodidad y un poco hacer vigente el lema de informarse cuesta, pero luego también produce mucha satisfacción. Y qué duda cabe que un ciudadano, una ciudadana formada es un mejor ciudadano. Las palabras que tú acabas de decir son lo que puede resumir el deseo de todos, ¿no? O sea, los modelos sociales pueden ser positivos o negativos, pero depende de uno mismo el trazar el camino, encontrar tu propio camino en tu proyecto vital, que a veces, y yo puedo deciros que desde la adolescencia y la juventud, el deporte puede ayudarte mucho, bien llevado, o sea, bien conducido, pero vamos, finalmente y como síntesis, que las opiniones y las actuaciones de una persona, que cada uno cuando ejerza esa libertad esté convencido de lo que hace, no dejarse llevar por ninguna creencia, por ningún modelo a pie juntillas, porque puede ser algo, yo creo que en todo caso, negativo. José María, tu libro La gran mentira sería un libro recomendable. Bueno, me da vergüenza, y como dijo aquel escritor, no he venido aquí a hablar de... Bueno, lo contrario, no he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, el libro trata de grandes mentirosos y de fabuladores, y efectivamente toca algunos de los aspectos de los que hemos estado hablando, y bueno, pues está escrito con la mejor de las intenciones para intentar evitar que estos malos modelos triunfen al final, y intentar crear en las personas la impresión y el hábito de que hay que cuestionarse todo lo que aparece resaltado digamos, en los medios de comunicación, porque hacen eco de la sociedad, pero en toda la sociedad, que seamos todos un poco más críticos a la hora de juzgar a las personas y no aceptar cualquier cosa que se nos da en primera instancia. Ese era el objetivo del libro, pero bueno, estoy seguro de que las personas se pueden informar de muchas maneras distintas, y suscribo lo que han dicho mis compañeros de Muy bien, muchas gracias. Bueno, es hora ya de acabar nuestra conversación. Muchas gracias a vosotros, no solo por haber venido, por haber estado aquí, creo que un tiempo probablemente demasiado largo. Todos estamos muy ocupados y por eso es de agradecer muy especialmente que hayan venido aquí con nosotros. Y agradezco a todo el equipo de Azufre Rojo, agradezco a nuestros patrocinadores, y también, como no, al Centro Párraga, que nos ha cedido este espacio, y a todos ustedes, nuestros espectadores, que son la verdadera razón de este programa. Muchas gracias por estar ahí,
por su fidelidad y les animo a interactuar con nosotros a través del blog de Azufre Rojo, a través de Facebook. Y lo dicho, sean ustedes muy felices y hasta la semana que viene.